Es inevitable empezar por lo que ocurrió recientemente. Me refiero al tema de la renuncia de la ahora exministra Pilar Macetti y la llegada de Óscar Ugarte al MINSA. Y eso mucho consumado. Por cierto, usted mismo tocó el tema ahora más temprano en una entrevista con RPP. Un par de cosas breves al respecto, porque es de interés público que los ciudadanos sepan con claridad por qué es que la ministra Macetti renunció en plena pandemia, ¿no? Una consulta puntual sobre el tema. Ella le dijo expresamente que se iba por el maltrato del Congreso y el cansancio acumulado. Eso fue lo que me pareció entender luego de sus declaraciones hoy en la mañana. Mire, a lo largo de varias semanas ya hemos conversado frecuentemente con la ministra Macetti y había una combinación de varias cosas a la vez. En primer lugar, el cansancio y el agotamiento que tiene una persona que trabaja sin descanso durante tanto tiempo, y ya se le veía, una de mis preocupaciones centrales es verla agotada, cansada, tensa, que no es la mejor condición para trabajar, pero ella realmente, yo admiro su esfuerzo. O sea que el primer tema es un tema de cansancio a lo largo del tiempo. En segundo lugar, es no solamente el maltrato reciente en este evento, sino a lo largo de las últimas semanas hemos visto ya no solamente preguntas o interés en conocer, sino básicamente acusaciones, imputaciones, todas de todo tipo, que fueron elevando la temperatura política, acusaciones sobre su vinculación con gobiernos anteriores, etcétera, que realmente estaban creando un clima bastante desagradable para ella y para otras personas y para todo el país, creo yo, en la forma en que eso se trataba. Y si me deja de hablar del tercer tema, es que ya con el trabajo que se ha hecho en términos de ver el punto central de vacunación y algunos de los puntos principales de respuesta a la pandemia ya estaban en camino. Entonces, al final, conversando, discutiendo con ella, viendo la situación y viendo los términos que empezaron a circular de una moción de interpelación, ya decidimos que eso era la gota que rebasó el vaso y que ella, cuando me dijo ese momento que salga, bueno, muy bien, ese es el caso, veamos qué persona puede continuar tu trabajo. ¿Usted leyó una moción de interpelación que empezó a circular? Bueno, yo la vi por supuesto. Sí, realmente nosotros estamos muy atentos a lo que hace el Congreso. Recuerdo, yo soy congresista. Conozco a todas las personas, he tenido la oportunidad de interactuar con ellos, de decirles lo que les estoy diciendo y les he dicho como presidente desde la propia sala del Congreso, y por supuesto que estoy al tanto de lo que sucede dentro del Congreso. Por curiosidad, ¿qué le pareció la redacción de esa moción de interpelación? Mejor no digo nada, le digo mil disculpas. De acuerdo, ahora, pero solo para que quede claro, entonces, la ex ministra Macetti sí le hizo mención de que ella estaba cansada de lo que ocurrió en el Congreso, digamos. Pero no solo cansada de lo que ocurrió en el Congreso, lo que he dicho de lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo. Ajá. Esto no es ahora, una cosa... Entiendo. ¿Trató de convencerla que se quedara? Mira, sí, en parte, pero al final, viendo la situación y viendo cómo está ella, yo y la presidenta del Consejo de Ministros, quien me propone, decidimos que era ya el momento de hacer un cambio, de tal forma de dejar tiempo para que el próximo ministro continúe la labor durante los meses que quedan. Yo le entrevisté a usted en noviembre, cuando recién asumió el cargo, fue en Palacio. Correcto. Y entonces usted me dijo que el Congreso, y lo cito textualmente, ha dado un salto importante en las últimas semanas en términos de reflexión. Han pasado casi 3 meses. Y bueno, hoy habla de maltrato por parte del Congreso hacia representantes del gobierno, no solo la ministra Macetti. Y además ha exigido un mejor comportamiento de parte de los congresistas, un comportamiento más colaborativo, digamos, dadas las actuales circunstancias. Le repito la pregunta que entonces le hice y que motivó la respuesta que le he recordado. ¿Confía usted en el Congreso? ¿Con qué, perdón? ¿Confía usted en el Congreso? Mire, el Congreso representa a la ciudadanía y hay que confiar en él. Pero lo que hemos visto recientemente, recuerde que esto no se da en el aire, Enrique. Esto se da en medio de una campaña electoral que estamos ya a pocas semanas de las elecciones. Se ha visto en el contexto en que los propios congresistas, un grupo de congresistas, está tratando de censurar a su propia mesa directiva. Entonces, lo que hemos visto es una exacerbación del tipo de comportamiento que tenían algunos grupos políticos, algunos partidos, a niveles que ya resultan dañinos para el propio Congreso y para las relaciones entre el Congreso y tal. Lo que yo espero es que la sensatez de la gran mayoría de congresistas prevalezca, baje un poco la tensión. Pero lo que no podemos tener, ni debemos tener, es a 3 ministros pasándose 7, 8 horas, 2 veces por semana, escuchando las mismas preguntas repetidas y una y otra vez por los congresistas. Eso no deja trabajar, crea tensión, arma situaciones innecesariamente complicadas como la que usted ha mencionado con respecto a esta moción de censura.
esperar que ocurra eso, digamos. Yo espero que se calmen un poco los ánimos. Eso es lo que he pedido a mis antiguos colegas del Congreso por el bien del país. Y espero, yo confío, en ese sentido espero no equivocarme. Se equivocó en noviembre. No, la situación trabajó bastante bien. Recuerde usted los primeros meses. Recuerde usted la colaboración que tuvimos. Recuerde usted las idas y vueltas. A partir de enero y fines de enero, cuando empieza la campaña electoral, cuando vemos todos estos problemas, me da la impresión que ha habido una especie de cambio de humor en el Congreso, y yo creo que si volvemos al cauce de lo que teníamos en noviembre y diciembre, estos meses que vienen, sobre todo antes de las elecciones, van a permitir una mejor relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Dejemos de lado el tema Mazzetti. Hoy llegan 700.000 vacunas más. Hay un contrato ahora con Pfizer, que es una vacuna de difícil administración, por cierto. Correcto, ¿no? Bien difícil, y por eso... Por la cadena de frío y por el tema de cómo están además empaquetadas, el tema de dosis, etcétera. Sí. Más lo que se va a hacer con Sinopharm, etcétera. Más lo de Cox Facility, qué sé yo. AstraZeneca. Y AstraZeneca, efectivamente. ¿Cuántas personas calculan ustedes que podrían dejar vacunadas una vez que deje el gobierno, presidente? Mire, nuestra meta, y eso va a depender de la entrega de las vacunas. La meta es dejar vacunadas casi 10 millones de personas. Esa es la meta. No es una cosa loca. Si logramos hacer que los acuerdos que están ya bastante avanzados se concrete, podríamos llegar a esa cifra, ¿no? Pero, miren... Pero para entenderlo bien, son 10 millones en el mejor de los casos, ¿no? 10 millones en el mejor de los casos, para el primer semestre y los primeros días de junio. Ajá. El resto, sí, ahora recordemos, en el Perú, y con esta vacuna no se vacunan los niños y los jóvenes todavía, solamente se vacunan las personas mayores. Son 24 millones de personas que habría que vacunar. Nosotros queremos dejar vacunados por lo menos a 9 millones y medio, 10 millones de acá hasta que termine el gobierno de transición, pero dejar armado el camino ya con el contratado, con fecha de entrega y todo, para que el gobierno que entre encuentre el camino expedito para terminar de vacunar a los 24 millones de personas durante 2021. Si 10 millones es el ideal, el mejor de los casos, ¿qué es lo mínimo que esperarían? Mire, no tenemos ese cálculo en detalle porque no depende de nosotros, va a depender de las fechas formales de entrega de los... Estamos en plenas negociaciones. Le he dado la cifra a la cual aspiramos porque sobre esa sí tengo seguridad. Sobre las cifras intermedias, si van a venir tantas en febrero, tantas en marzo, tantas en abril y todo eso, no tengo los detalles porque son precisamente lo que estamos negociando en la etapa final con los proveedores de vacunas. No, pero me refería al número de vacunados. Me ha dicho que 10 millones en el mejor de los casos. Por eso decía que quizás tengan un... No, mire, nosotros apuntamos a los 10 millones. No quiero darle una cifra mínima, porque en este momento le puedo dar una cifra mínima. A fin de mes vamos a dejar vacunados a 500.000, con toda seguridad. Si quiere una cifra mínima, ahí la tiene porque es la vacuna que tenemos ahora. ¿Cómo van a administrar Pfizer? Porque presenta complicaciones logísticas serias, ¿no? Vamos a administrar Pfizer con mucha dificultad, para empezar. O sea que somos conscientes de lo difícil que es. La primera cosa que estamos viendo son las cadenas de frío. La segunda cosa que estamos viendo... ¿no? ¿Perdón? 70 grados bajo cero. 60-70 grados bajo cero para guardarlo. Se puede guardar a menor temperatura, pero solo por unos días. Ya están mapeados cuáles son los ultracongeladores. Se han comprado durante la gestión de la ministra Mazzetti 2 o 3 ultracongeladores más. Estamos recibiendo el apoyo y la ayuda de algunas empresas industriales, mineras y energéticas que tienen ultracongeladores. El tema va a ser cómo organizar la logística. Y miren lo complicado que es esto, y por eso es que hay tanta dificultad y tensión y tanto espacio para dificultades, como decía. Por un lado, vamos a tener un conjunto de vacunas que pueden distribuirse de manera relativamente fácil porque la temperatura es entre 2 y 8 grados. Sí. Obviamente esas vacunas, esas dosis, las vamos a enviar a los lugares más alejados. Rurales. Los lugares rurales, lugares que quieren peque durante un mediodía, un día, todo eso. Pero entonces tenemos que hacer un plan para las Pfizer, que es difícil. Grandes ciudades, me imagino, Pfizer. No, pero no solo eso, pero miren lo interesante que es, y acá le doy algunas ideas de logística, ¿no? Uno tiene que calcular el tiempo y el frío. Es decir, uno tiene que decir, estamos acá con un ultracongelador, vamos a repartir a un lugar de distribución más adelante. ¿A cuántas horas está? ¿Y en qué? ¿En avión? ¿En carro? ¿En barco si es necesario? Tenemos que calcular las dosis y por el tiempo y la cantidad. Luego, ¿en cuánto tiempo hay que administrar la vacuna?
Normalmente lo que hace un vacunador es saca la dosis, aplica la vacuna y se acabó. Sí. Pero en Pfizer lo que hacen es que viene una ampolleta grande que tiene en teoría 5 o 6 dosis. Y yo creo que expliqué ya que este ha sido el problema grave que ha tenido la Unión Europea. OMS. Claro, porque Pfizer decía pueden salir 6 si es que el vacunador es experimentado y midiendo exactamente. Pero la Unión Europea decía eso no era 5. Bueno, felizmente nosotros seguimos lo que pasa allá y estamos aprendiendo de la experiencia de otros. ¿Qué se está pensando hacer? Y esto fue una de las ideas que planteó la exministra Massetti. Al vacunador más experimentado, que conoce muy bien, que sabe cómo medir, le damos la tarea de tomar la ampolleta, cortarla y preparar las dosis exactas para los 6. demás. No, para que el señor que está alrededor, porque no se puede hacer eso, tenga la ampolleta lista, la mezcle con el diluente y la aplique él. Entonces uno es el que mide y prepara la dosis y el otro es el que inyecta. Entonces vamos a tener que ser muy ingeniosos, Enrique. Vamos a tener que buscar formas de que la merma de esta vacuna tan complicada sea la menor posible usando los vacunadores más experimentados. ¿Y era la mejor opción comprar tantas dosis de Pfizer? Mire, todas las opciones de vacuna son las mejores. No hay ninguna que sea mala. Si usted garantiza con la que sea poder vacunar a toda la población, hágalo. No hay ningún estadista que sea irresponsable al no conseguir cualquier tipo. La mejor vacuna es la que se tiene. El decreto supremo que se va a publicar, o no sé si ya se publicó, que anunció ahora en la mañana, obligará a que las empresas productoras, importadoras de oxígeno dispongan de este recurso a favor de los que lo necesiten. Eso fue lo que me pareció entender. Mire, Me gustaría que lo detallara. No, la cosa es muy sencilla, ¿no? Es decir, realmente allá existe un cierto marco legal en el cual en situaciones de emergencia cualquier tipo de producción industrial, agropecuaria, minera, hidrocarburos, puede ser redirigida de un consumo anormal hacia consumo de interés nacional. Eso ya está. Pero lo que estamos tratando de hacer ahora es poner eso en práctica, porque no es cuestión de dar una ley y decir, cúmplase el artículo 87 de tal ley. No. ¿Cómo hace una empresa para tomar oxígeno que estaba destinado a una producción industrial y de un momento para otro transformarlo en producción para uso médico? Bueno, eso toma tiempo. En primer lugar, el oxígeno de uso industrial en una planta se produce y directamente por la tubería va a la fundición, va a donde va, no hay que almacenarlo, se produce y se usa todo el tiempo. Si usted va a hacer cambiar de uso, tiene que ver cómo empaquetarlo, almacenarlo temporalmente en el tanque del camión cisterna que lo va a llevar y luego transportarlo. El cambio de producir para industria a producir para uso médico y empaque, que además requiere mayores filtraciones y mucho más cuidado, no se hace así. Entonces lo que estamos haciendo no es solamente dar la ley, eso es fácil. Lo que estamos haciendo es conversando con las empresas, conversando con expertos, persuadiendo a personas, viendo cuál es la mejor manera para que aquellas grandes empresas industriales puedan redirigir en la práctica, no en el papel que muestra cualquier persona que diga, existe esta ley. Usted dijo que llamó a Sauderen, que habló con un exalumno suyo. Correcto. Sí, que le explicó lo complicado que es pasar de la producción del oxígeno. Eso es lo que le estoy diciendo industrial, exacto, al medicinal. Añadió incluso que llamó a Linde, una de las empresas... No la llamé yo directamente, yo no tengo tiempo de estar haciendo todas esas llamadas. Hay un equipo de personas que está trabajando en eso, que se puso en contacto con Linde, pero no solo con ellas, sino con muchas otras empresas. Precisamente yo he dado eso como ejemplo. Y le digo, yo no estoy al tanto de cada detalle, de cada llamada, de cada empresa. Esa no es la orden del presidente. No, lo que me pretende que usted mismo había hecho lo cual no tendría nada de malo, digamos. Está bien, gestionar oxígeno para la gente, no me parece mal. Claro, ahora, pero ¿qué pasa con todo el resto de empresas en las que usted no necesariamente tenga contactos? Están ya todas. O un exalumno voluntarioso con ganas de ayudar. No es un exalumno voluntarista, por favor, Enrique, no tergiverse mis palabras. Pero lo que estoy diciendo que es el CEO de una empresa, nada de voluntarismo. O sea, el CEO de una empresa escuchó, tomó una decisión y se están haciendo las cosas en la práctica. No, pero me refería a... Bueno, perdón, déjeme terminar. Sí. Hay otras empresas con las cuales ya se ha contactado. El Ministerio de Producción está haciendo un inventario de todas las empresas con las cuales se ha conversado, se ha planteado de una manera directa, están viendo cómo colaborar de la manera más efectiva. Algunas ya producen oxígeno medicinal, otras no. Lo que también estamos tratando de evitar, que es grave, es la especulación de algunos productores, de algunos compradores, de algunos intermediarios. Hemos visto en la prensa, y la República ha reportado de algunos casos de un productor de oxígeno que no quiere venderle oxígeno a alguien porque sabe que lo va a revender al doble de precio. Estamos también tratando de apoyar a esos productores pequeños y medianos
que quieren trabajar bien. Con voluntarioso me refería a alguien pues, con ganas de ayudar. Preguntaba qué ocurría con los demás casos. Bueno, ya me está respondiendo. Eso es lo que ocurre en realidad. Sí. De que muchas gracias por la pregunta, porque es importante aclarar esto, ¿no? Ahora, Óscar Ugarte, su nuevo ministro, fue el que firmó ese decreto que permitía que solo el oxígeno con 99% de pureza puede usarse en pacientes requirentes de oxígeno medicinal, lo que dio paso al oligopolio existente. No sé, No, perdón. ¿Qué cosa dice que yo paso al oligopolio? Vamos paso por paso. El decreto que firmó el señor Ugarte se dictó en 2010. Ese decreto fue renovado en 2014 y en 2018, cuando el señor Ugarte no tenía nada que ver con el tema. pero firmó el primero. Firmó el primero, se renovó 2 veces sin que el señor Ugarte tenga que ver absolutamente nada, seamos claros. Además de eso, ese criterio es el que satisfacía situaciones y normas internacionales. Y le explico por qué 97 y no una cantidad menor. No es tanto por el porcentaje de oxígeno, sino por el porcentaje de otros gases que pueden ser nocivos. Entonces hay que tener cuidado a la hora de eso. Ahora, se puede hacer, por eso le expliqué anteriormente, 93, siempre y cuando se filtre y se vean que los otros son gases inertes, como nitrógeno, etc. Pero el cuidado hay que ponerlo para que no haya gases que pudieran ser nocivos a la salud. Le iba a preguntar si, dado el antecedente, era contradictorio el nombramiento del ministro Ugarte en el cargo. No entiendo por qué. Si en una circunstancia usted, Enrique, o cualquier persona toma una decisión en base a una norma internacional hace 10 años y la situación cambia, ¿usted se va a quedar igualito? No, usted va a cambiar y va a tener otra posición. Las personas, de acuerdo a las circunstancias, si tenemos un mínimo de conciencia y sabemos lo que hacemos, vamos cambiando. El señor Ugarte está 100% de acuerdo con lo que está haciendo ahora. No, es no. otro momento distinto. En 2010 no había pandemia. Sí, es correcto. El doctor Huerta le hizo ahora una pregunta interesante sobre este artículo 82 Sí. que usted ha mencionado. Claro. Intuyo por su respuesta que no piensa hacer uso de este reglamento, ¿no? Miren, no es que sea necesario, ya se tiene una norma, ya va a salir otra norma, ya están colaborando los industriales, en caso de que veamos una situación extrema, en que en algún grupo industrial o industrial diga, no, de ninguna manera, mi oxígeno es solamente para mi planta y no lo voy a entregar, esa es otra historia. Pero lo que hemos visto ha sido un deseo de colaborar real por parte de todos los peruanos, por parte de Respira Perú, una asociación civil, por parte de las iglesias, por parte de los empresarios y sobre todo por parte de las comunidades organizadas. Pero eso es lo que estamos viendo en el país. Por lo tanto, yo no tengo por qué suponer que va a haber una persona o una empresa o una institución que se va a oponer, que se va a negar, pero tenga la absoluta seguridad de que si esa negativa pone en peligro a la vida, no tendrá el menor reparo de intervenir de la manera más dura que sea necesaria. Sobre esto, hay clínicas que están cobrando 100.000 soles para internamientos en UCI, hay varias denuncias. ¿Qué piensa de ese tema? Mire, a mí me parece mal, pero si hay un señor que tiene 100.000 soles y que quiere pagarlo porque le da la gana, eso sí que tiene suficiente dinero, es un problema entre él y la clínica. ¿Sabe cuál es mi preocupación? No ese señor que la clínica ni los 100.000 soles. Que la gente tenga la vacuna gratis, lo más rápido posible, que tenga oxígeno al menor costo, que funcionen las instituciones del Ministerio de Salud, las de las Fuerzas Armadas, las de la Policía. Yo no tengo que preocuparme del problema, lo que tengo que preocuparme es poner en manos de toda la ciudadanía el acceso a la vacuna y los tratamientos eficientes. No creo que nadie quiera pagar 100.000 soles. Me parece que la denuncia va más por el lado de me quieren cobrar 100.000 soles y no tengo cómo pagar eso, ¿no? Bueno, mire, lo que a mí me interesa es ampliar la provisión de servicios de salud pública, Enrique. Una consulta sobre las vacunas, ahora que lo ha Sí, mencionado. encantado. ¿Descartada la posibilidad de que se negocie o de que se ofrezca a través de privados? Por lo menos durante mi gobierno, de estos meses que me queda, yo no veo. En primer lugar, no hay ninguna empresa farmacéutica que yo conozca con la cual hayamos tenido un trato directo que me ofrezca eso a través de una empresa privada. Se ha discutido y es bueno aclararlo en todo caso, ¿no? Lo que queremos, nota a pie de página, es asegurar de que todos los peruanos tengan la vacuna de manera equitativa y gratis. Y gratis. Así es. Y gratis. ¿Cómo evitarán que se produzcan las aglomeraciones que se produjeron el año pasado con la entrega de los bonos, que entiendo ya empezarán a pagarse esta semana? Mire, estamos haciendo todo lo posible. En primer lugar, teniendo más lugares y puntos de pago. Segundo, poniendo una página web para informar de una manera mucho más clara de cuándo y dónde va a estar el dinero. Está haciéndose lo que se prometió tantas veces, la cuenta
bancaria asociada al DNI en el Banco de la Nación. Eso ya está en camino, estamos haciendo todos los pasos de carácter tecnológico. Usted se imagina, esto tiene que tener un protocolo de seguridad informática muy grande. Estamos avanzando en esa dirección y confiamos en la actitud del público que va a recibir estos bonos de seguir las instrucciones, la información que se les da de manera precisa para evitar esas aglomeraciones. Dicho sea de paso, estamos usando también la colaboración de los bancos privados, de las billeteras y monederas electrónicos. En fin, estamos tratando de evitar esa situación utilizando una variedad de medios, pero más importante, sobre todo, recuerda decir, lo que estamos tratando de hacer es dejar algo para el futuro. Que en el futuro, si hay alguna necesidad de volver a hacer esto, ya tengamos la infraestructura tecnológica, institucional para hacerlo, Enrique. Me imagino que les ha costado limpiar el padrón, ¿no? Sí, por supuesto. Limpiar el padrón, mire, limpiar todos los padrones. El padrón de beneficiarios, el padrón de gente que se va a vacunar. El Perú, desgraciadamente, ha tenido toda una situación fragmentada en cuanto a la información. Las instituciones son reacias a intercambiar, no, ese es tu banco de datos, no, este es el tuyo, no, este es el mío. En fin, por primera vez hemos logrado la semana pasada, por primera vez, unificar los padrones del MINSA, del Ministerio de Salud, de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. Pero con problemas serios y con resistencia, le debo decir. ¿Por qué? Porque cada institución quiere tener su propia clasificación. ¿Qué cosa es un auxiliar de enfermería? ¿Qué cosa es un auxiliar de oficina? Y el problema es que tenemos que ver cómo las hacemos compatibles para poder tener categorías más o menos homogéneas. Ese es el siguiente paso que estamos dando, tratando de establecer criterios y patrones unificados para todos los servidores en el sistema de salud. En el tema económico, laboral económico, ¿es posible hablar de una posible reactivación laboral o de incremento laboral de puestos de trabajo hacia julio, cuando ustedes les toque salir? Mire, estamos examinando esa posibilidad con mucho detalle. Tenemos que ser responsables, finalmente tenemos que dejar las cuentas balanceadas y claras al próximo gobierno, pero también conocemos las necesidades de los ciudadanos y estamos viendo la forma ya usted ha visto las dos cosas que hemos hecho hasta el momento. 2.000 millones de soles ya están disponibles para las MIPES en este momento. Ya empieza todo el proceso de subasta, etc. Estamos haciendo el FAE Turismo. Está relanzándose y repotenciándose el FAE Agrario. Entonces ya hay varias medidas que estamos tomando ahora para reactivar la economía, sobre todo en los puntos más débiles. Siempre, en toda reunión del Consejo de Ministros, les puedo decir que examinamos una o dos propuestas más para ver su viabilidad y su oportunidad. O sea que tengan en claro y muy presente en la mente de que continuamente estamos pensando de las maneras viables. No promesas que se va a cumplir, sino qué cosa podemos hacer en la práctica con los recursos limitados que tenemos, con la prioridad que le hemos dado a la salud. Con eso estamos viendo qué es lo máximo que se puede hacer para reactivar la economía. ¿Y la recuperación del empleo? Es parte de eso. Cuando digo economía, digo empleo, eso es lo fundamental. Esas son las dos cosas que van de la mano en nuestro país. Hay grandes inversiones que generan relativamente pocos puestos de trabajo directo, pero en general cualquier aumento en la actividad económica en nuestro país sabemos que redunda en un mayor empleo. Y tanto formal como un empleo autogenerado, que es la mayoría de nuestro país. De acuerdo. Pero en términos de cifras, ¿hay alguna expectativa, por ejemplo, que tenga que ver con recuperación de empleo hacia julio? No tengo cifras en este momento. Yo no me gusta dar cifras cuando no tengo los detalles. Yo tengo algunas tablas que les puedo dar sobre las cosas, pero yo prefiero no hablar de cifras específicas cuando no se tiene una información detallada y estamos especulando. De acuerdo. Pero en términos económicos, ¿cómo quisiera usted dejar el gobierno en julio? Yo lo quisiera dejar, en primer lugar, con un mayor nivel de empleo, con varios programas de apoyo a la generación de empleo. Si es que la ciudadanía se comporta de la manera que esperamos que se comporte durante los confinamientos parciales que estamos haciendo, haber reducido el nivel de contagio, haber evitado una posible tercera ola, que ya todos los países están anticipando, haber vacunado sobre todo a las personas más vulnerables y dejarle al próximo gobierno una situación de salud, de economía y de institución y sobre todo una cosa que es central desde el primer día del gobierno de transición y democracia. Un país en el cual la gente vuelva a confiar en el gobierno y vuelva a tener esperanza en el futuro. Eso es lo que aspiramos. Hubo marchas, protestas durante su gestión, por ejemplo el tema del paro agrario, lamentablemente hubo víctimas.
de su posición como presidente y asume alguna responsabilidad política por esa tragedia? ¿O qué me puede decir sobre Mire, eso? yo creo que las responsabilidades políticas van a diferentes niveles. Yo creo que la primera responsabilidad política, en este caso, van a aquellos que asusaron a estas manifestaciones, a ellos que empezaron sabiendo que podría haber violencia, y hemos visto videos con toda claridad. Ese es un primer nivel de responsabilidad. El segundo nivel de responsabilidad, y que ya va a sufrir todas las consecuencias y toda la ley, ha sido el de una persona de las fuerzas policiales que sin autorización y con una prohibición expresa decidió usar un arma de que le cegó la vida a un joven. Él tiene una responsabilidad directa, y ya no es solo política, una responsabilidad penal por lo que ha hecho, y usted ha visto, se ha hecho la investigación y se ha seguido todo eso claro. La responsabilidad política que puedan tener ya el ministro del Interior, el primer ministro y hasta el presidente, son por tratar de mantener la calma y la tranquilidad. Lo que se ha hecho, si usted ve las redes por lado y lado, yo he recibido insultos de incluso antiguos amigos míos que me dicen que debía usar mano dura, que debería sacar al ejército y cosas de esa naturaleza. Y por otro lado, he visto a otros grupos asusando a matar a los policías, a ojo por ojo, diente por diente. La responsabilidad política es, en medio de esa polarización, cómo tratar de calmar, cómo hacer que el comportamiento de uno y otro lado sobre el terreno sea lo más razonable, equilibrado. Y creo que, a pesar de la tragedia de estos dos jóvenes, lo que pudo haber sido muchísimo peor. Y en ese sentido, asumimos la responsabilidad de haber tomado las acciones que desgraciadamente no pudieron impedir la pérdida de vida de estos dos jóvenes, pero sí lograron impedir de que todo esto se generalice de una manera enorme y cree todo un gran conflicto social, una guerra civil, y eso hay que agradecer a la policía, que trabajó de una manera, en su gran mayoría, con mucho control, con mucha tranquilidad, y agradecer a las instrucciones que dio nuestro ministro del Interior. Ya no son tan amigos suyos, me imagino, los que lo han insultado. No, también imagino. Mira, en ese sentido yo separo dos cosas. Hay momentos en el cual la vida política y las cosas lo ponen a uno. Es decir, realmente, evidentemente no coincido con ellos, no es que sea un amigo demasiado cercano, porque eso no puede ser, pero sí los saludaré y hola, ¿qué tal? Tenemos muchas cosas en común. Uno tiene que aprender, ya es la gran ventaja de ser viejo, Enrique, a mirar las cosas con cierta filosofía, con cierta perspectiva, y a darse cuenta de que muchas personas meten la pata, que se equivoca, todos nos equivocamos en algún momento de nuestra vida, y no es necesario recriminárselos continuamente. ¿Ha perdido usted a alguien cercano durante esta pandemia? Cercano, no, pero amigos y conocidos muy, digamos, personas de mucha confianza, sí, desgraciadamente. ¿Sí? ¿Y cómo ha atravesado ese momento? Mire, con una pena tremenda, con un dolor que lo deja uno acá en el pecho, y con una desazón, ¿no? Realmente no haber podido ser más ni por ellos ni por otras personas. Quizá mencionaré el caso de un querido amigo, mentor, con el que trabajamos en temas de ciencia y tecnología por muchos años. Si bien no nos veíamos continuamente, siempre estábamos en contacto, y termina una de las cuarentenas y lo va a visitar su nieto por primera vez en varios meses. Lo contagia y en 3 días muere. Por eso digo, mantengan, por favor, la cuarentena, mantengan la disciplina, no se conviertan en cómplices de la diseminación de este virus que mata, desgraciadamente. Entonces, esas son las cosas y como eso le puedo contar una media docena de casos más que no es el momento de recordar ahora. No, sería demasiado trágico, ¿no? No hemos llegado en el Perú a un momento en que el conflicto político ya desbordó lo imaginable. No creo, espero que no. Entre las cosas que he estado haciendo ahora, he estado leyendo cómo se comportó la clase política durante la guerra con Chile. Y mire, parecido a lo de ahora. Peor. No lleguemos a ese extremo. 4 o 5 presidentes. Bueno, ¿sabe usted que los hacendados en la zona de la sierra, cuando estaba peleando Cáceres, se aliaban con los chilenos? Se aliaban con los soldados chilenos invasores para pelear contra Cáceres y los campesinos que lo apoyaban. Por favor, ese tipo de divisiones que tuvimos, presidentes interinos, golpes de Estado, cambio, vacancias, bueno, en esa época no eran vacancias, eran golpes, simple y llanamente. Tenemos que dejar eso de lado. Por eso cité esta mañana las palabras de Cáceres, que me parecen fundamentales en este momento. Tenemos que hacer las cosas juntos.
Si vamos a salir de la tragedia que nos está causando esta pandemia, el próximo gobierno va a tener que convocar, como lo he estado tratando de hacer yo, a todas las fuerzas, tratar a los empresarios, a los trabajadores, a los campesinos, a los políticos, a los comedores populares, a los organizadores de base, a las comunidades de fe, en fin, a todo el sector público. Es la única manera de salir adelante de esto. Y yo confío que este proceso electoral se lleve de una manera calmada, sin recriminaciones, insultos, descalificaciones, que se haga bien, y quien tome las riendas el 28 de julio de este año, del 2021, año del Bicentenario, tenga la legitimidad y el apoyo de la ciudadanía que va a necesitar. ¿Cree que hay fuerzas interesadas políticas en postergar las elecciones? Como se están algunos Mire, yo no pienso en eso. Le digo, las tareas que tenemos por delante en el gobierno son tan grandes que poner a especular que si hay alguna fuerza u otra. Pero las elecciones van el 11 de abril. Es imposible no preguntarle por el caso de Martín Vizcarra, es inevitable. ¿Considera que el expresidente trató de sacar ventaja en su cargo? Que lo explique él. Para mí no está... Mire, yo respondo por lo que hago. Yo pedí consejo a muchísimas personas sobre si el presidente debiera ser el primero, el último en vacunarse. Pregunté si mi nombre estaba en el padrón de personas a vacunar. Cuando me dijeron que no estaba, dije, no me vacuno hasta que mi nombre no esté allí. Se dio una resolución ministerial a tiempo y yo fui uno de los últimos en vacunarse el primer día de la vacuna. Esa es la forma en que creo que debe comportarse un jefe de Estado. Seguir las normas, seguir la ley, respetar las instrucciones y dar el ejemplo. ¿Y por qué vacunar? Para que vean que la vacuna es segura, que no hace daño, que realmente la necesitamos, que es nuestro mejor escudo y nuestra mejor protección. ¿Ha tenido algún malestar luego de la vacuna? En lo más mínimo. A algunas personas les duele el brazo, ¿no? No me ha dolido absolutamente nada. Me duele la actitud de algunos congresistas, digamos. Ese podría ser un efecto secundario de la vacuna. Ok, y posiblemente le siga doliendo su actitud. Cuando llegue a la segunda dosis, me imagino. Ok, presidente, no le voy a quitar más tiempo, ha sido muy amable por la Muchas conversación. gracias. Ha tenido momentos entretenidos y... No, siempre me encanta conversar con usted, discutir con usted, porque es una persona con la cual se puede realmente conversar, discutir, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y hace preguntas siempre bien pensadas e interesantes. Le agradezco mucho el tiempo, presidente.